Como ya discutimos en el video del realismo mágico, este género, a pesar de no ser fantasía propiamente dicha, es la versión hispanoamericana de la fantasía. De esta conclusión, me surgió una pregunta: ¿existe un equivalente angloamericano? No me refiero a la fantasía clásica norteamericana, como la de Moorcock, Jordan, Rothfuss, Sanderson o Abercrombie, quienes, a pesar de que hicieron grandiosos trabajos literarios, no las considero las versiones americanas propiamente dichas, sino más bien las adaptaciones estadounidenses de la fantasía europea clásica iniciada por Tolkien y Lewis. ¿Existe acaso en Estados Unidos algún género que, así como el realismo mágico, haya nacido de las realidades socioculturales e históricas locales y mezcle elementos surrealistas con la cotidianidad, no presentando magia de la manera tradicional, sino más bien en un sentido abstracto y figurado? Pues sí, vaya que sí existe, y son tan parecidos al realismo mágico que sorprende que, incluso estando tan alejados en cuanto a nuestras raíces culturales, Estados Unidos e Iberoamérica hayan gestado un género que apenas se diferencia el uno del otro. Sí, hablo del gótico sureño de Faulkner y del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Pero como esto es un canal de fantasía, también haremos una mención especial a otro estadounidense que inició en el género del thriller sobrenatural, pero que terminó en fantasía propiamente dicha, con elementos socioculturales angloamericanos tan marcados, sin necesidad de caer en los clichés medievales y europeos, que ha conseguido hacer una fantasía con una identidad tan auténtica y original que puede ser considerado el verdadero padre de la fantasía estadounidense. Sí, lo adivinaron bien, hablamos de Stephen King. Así que vamos, acompáñenme en este viaje donde descubriremos sus similitudes, sus diferencias, sus orígenes y por qué insistimos en alejar estos dos géneros de la fantasía, cuando claramente son incluso más fantásticos que muchas otras obras de la fantasía clásica. Si esto te interesa, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. Nuestro objetivo, desde luego, será comparar al gótico sureño con el realismo mágico, sí, pero primero hablemos un poco de los orígenes del primero. El género literario conocido como gótico nació también en Europa, en el siglo XVIII, donde los autores comenzaron a mezclar elementos sobrenaturales, misterio y horror en sus narrativas, como un intento de subversión al racionalismo que abundaba en los periodos de la Ilustración. Se rastrean sus orígenes a Horace Walpole, con El Castillo de Otranto, en 1764, la que es considerada la primera novela gótica, donde se presenta la iconografía que tan clásica se volvería de este género: castillos en ruinas, profecías, espectros y un ambiente siempre sombrío. Posteriormente se consolidó el género con Mary Shelley con Frankenstein, en 1818, obra que, a pesar de ser considerada parte del romanticismo oscuro, introdujo ciertos elementos góticos en su narrativa. Le siguió uno de los denominados padres del gótico victoriano, Bram Stoker, con Drácula en 1897. Y hasta el mismo Robert Stevenson con El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886. Pero todavía no hemos salido de Europa. ¿Cómo llegó el gótico a América? Pues bueno, como es de esperarse, al tener Norteamérica muchos más elementos sobrevivientes de la cultura inglesa, el gótico permeó mucho más en esta región del continente, siendo el primero de sus muchos representantes el mismo Poe, pionero del horror psicológico con toques sobrenaturales, a Nathaniel Hawthorne con La casa de los siete tejados, centrándose en historias de culpa, pecado y maldiciones familiares que nunca dejan su aura misteriosa atrás, a Washington Irving con La leyenda de Sleepy Hollow, donde nos encontramos con fantasmas y supersticiones en un contexto realista, hasta llegar al mismo Lovecraft, quien, a pesar de fundar su propio género, en un principio fue fuertemente inspirado en el gótico norteamericano, a su vez impulsado por el auge del espiritismo y el ocultismo, las historias de las casas embrujadas, las mediums y los demás fenómenos inexplicables. Y bueno, después de este tan largo recorrido, finalmente llegó el gótico al sur de los Estados Unidos para encontrarse con William Faulkner, quien, a pesar de ser considerado parte del modernismo literario,
me parece que obtuvo su verdadera identidad como padre del gótico sureño. Antes de continuar, dejaré que el mismo Gabriel García Márquez nos explique qué tienen en común el gótico sureño de Faulkner con su versión del realismo mágico. Y así me formé yo ya de esa nueva novela, digamos, cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla. Es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero, y había sido construido por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra, o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirá y que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso. Pero yo descubrí que ya lo traía dentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. Como vemos, las realidades locales sublimadas son las que dan origen a los géneros literarios después de todo. Tras esta dinámica de las bananeras en el norte de Colombia y las plantaciones en el sur de Estados Unidos, se presenta cómo las emergentes industrias y el supuesto trabajo formal que traían consigo impactaban en la vida de los lugareños y cómo estas injusticias, dramas familiares y situaciones políticas de alguna manera dieron origen a supersticiones y percepciones tan distorsionadas de la realidad que parecen cortejar a la misma magia en su núcleo. Faulkner me parece a mí una muy conveniente paradoja, pues aunque tuvo mucho cuidado en no introducir elementos demasiado surrealistas, con su tan atrevida forma de narrar los acontecimientos, imprimió sus páginas con un toque mágico que desafía toda esa lógica realista que tanto se esforzó en mantener. Fantasmas y presencias espectrales, por ejemplo en Absalón, Absalón, donde el pasado parece tener una presencia casi fantasmal en el presente, con personajes que sienten la influencia de los muertos. La percepción alterada de la realidad en El sonido y la furia, donde la fragmentación de la conciencia y la alteración del tiempo crean una atmósfera que roza lo irreal. Los edificios y los objetos conteniendo el peso del pasado, en Una rosa para Emily, donde la casa de la protagonista parece estar atrapada en el tiempo, funcionando casi como un espacio encantado. Personajes malditos o predestinados en Mientras agonizo, donde los integrantes de la familia Bondren enfrentan eventos casi absurdos, guiados por un trágico destino como si una mismísima fuerza sobrenatural estuviera moviendo los hilos de la realidad. Aunque Faulkner no escribió realismo mágico, su obra tiene muchos elementos de este género, demostrado en su forma de tratar a lo sobrenatural como parte de la cotidianidad, donde la percepción del tiempo siempre está distorsionada y un fuerte simbolismo en las locaciones y objetos dan la sensación de que lo mágico está latente en estos escenarios que aparentemente siguen las leyes lógicas de la realidad. Tanto así que el mismo Gabriel García Márquez afirmó en múltiples ocasiones haberse inspirado en Faulkner, especialmente en 100 años de soledad. Faulkner es mi maestro. Cuando empecé a escribir, mi problema era que quería ser Faulkner o nadie, ha confesado Gabo. Tanto que en su misma autobiografía, Vivir para contarlo, pone que él mismo intentó imitar el estilo de Faulkner antes de encontrar su propia voz, que al descubrir novelas como El sonido y la furia y Mientras agonizo, sintió que Faulkner le había abierto un mundo de posibilidades narrativas que vaya que supo aprovechar hasta conseguir granjearse un Nobel. Y aquí empecemos de una buena vez con los paralelismos entre Faulkner como representante de la norteamericana y Gabo como de la latinoamericana.
Macondo y el condado de Yoknapataufa, dos submundos ficticios donde confluyen familias marcadas por el destino y un pasado que influye en el presente todo el tiempo. La estructura familiar y lo trágico del destino, así como en 100 años de soledad los Buendía viven generaciones de tragedias, también pasa lo mismo con los Compson en El sonido y la furia. La narración no lineal y la percepción del tiempo que Faulkner resalta al experimentar con el tiempo cíclico y la simultaneidad del pasado y el presente, algo que Gabo adoptó en 100 años de soledad, donde, como en las novelas de Faulkner, los eventos parecen repetirse y el tiempo se vuelve circular. Cabe resaltar que mi intención no es acusar a Gabo de plagio o algo parecido. Todo escritor tiene un autor o varios autores que significaron gran influencia, a quienes mucho antes de que alcanzaran la madurez literaria, intentaban emular, tal cual dijo Gabo, antes de encontrar su propia voz. Y bien, ya zanjadas las principales similitudes entre el gótico sureño y el realismo mágico, vamos a hablar del verdadero representante de la fantasía estadounidense, Stephen King. Como ya he dicho, y muchos de ustedes van a saltar a decirme, el estilo de Stephen King se mueve más entre el terror y el thriller sobrenatural, pero es claro que sus obras contienen numerosos elementos de la fantasía, especialmente de la fantasía oscura. King a menudo introduce universos alternativos que coexisten con la realidad cotidiana, como vemos en los mundos paralelos y dimensiones alternas de la Torre Oscura, donde se presenta un multiverso interconectado con personajes que cruzan entre ellos. También en It, Pennywise, proviniendo de un plano extradimensional llamado el Macroverso. No hay que olvidar los objetos imbuidos de poderes sobrenaturales, como en Christine, con un autoposeso que tiene voluntad propia, y el talismán, un objeto místico que permite viajar entre realidades. También tenemos a las criaturas sobrenaturales con un tono casi fantástico, como son el mismo Pennywise de It, los espíritus del Overlook Hotel y la reinvención del mito vampírico en el misterio de Silent Slot. Y lo mejor de todo, hay magia. Sí, más que todo representado en habilidades sobrenaturales. Estas abundan en Carrie, su primera novela, cuya protagonista Carrie tiene poderes de telequinesis. En Doctor Sueño, donde el protagonista también goza de habilidades psíquicas. Así como Faulkner inspiró a Gabo, Stephen King con su narrativa un tanto más digerible ha inspirado grandemente a autores de fantasía contemporánea, como lo han aceptado George R.R. Martin, quien confesó haber aprendido a escribir personajes complejos a través de King. Patrick Rothfuss también se une al club, resaltando a King como inspiración en términos de ritmo narrativo y profundidad emocional en los personajes en un entorno sobrenatural y fantástico. Y hasta el mismo Sanderson, quien aprendió de King a mejorar en su construcción de mundos, especialmente aquellos enfocados en fantasía oscura. Neil Gaiman, más conocido por los cómics de American Gods y Sandman, quien también dijo en una entrevista: "Cuando leí It, aprendí cómo una historia puede sentirse real aunque tenga monstruos", resaltando la habilidad del autor de mezclar lo cotidiano con lo sobrenatural, tal cual hace el realismo mágico, siendo esto lo que realmente hace al thriller sobrenatural estadounidense tan parecido al realismo mágico latinoamericano y al mismo tiempo tan distante de la fantasía clásica, como ya veremos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, la verdadera fantasía panamericana, sin aquellos toques de fantasía medieval europea, se pueden resaltar directamente en dos géneros: el realismo mágico y el thriller sobrenatural. Pero no hay que olvidar al gótico sureño y su magia, que no es magia, pero que igual provee de una atmósfera casi fantástica a su narrativa. Dos caras de una misma moneda, separadas no tanto por su contenido y elementos definitorios, sino por fronteras geopolíticas. El realismo mágico siendo la fantasía hispanoamericana, thriller sobrenatural la fantasía angloamericana. Sencillo. Analicemos sus similitudes y veamos por qué.
la fusión de lo sobrenatural con lo cotidiano. Ambos géneros juegan con el impacto de elementos inexplicables en contextos realistas. En ambos, el mundo real existe con sus leyes inamovibles y comprobables, pero todo el tiempo es doblegado por sucesos paranormales que, por más que se quieran explicar, al final es imposible y terminan encasillándose como magia. Sin embargo, aquí también está su principal diferencia. El realismo mágico no tiene interés alguno en cuestionar estos fenómenos sobrenaturales. El thriller sobrenatural, sí. En el realismo mágico, la lluvia de flores y la peste del insomnio de 100 años de soledad no se cuestionan. Son eventos fantásticos que se consideran normales a pesar de su inexplicabilidad y que no trascienden más allá de ser elementos decorativos. En cambio, en el thriller sobrenatural, estos elementos mágicos son ampliamente cuestionados. Sus habitantes son conscientes de que están contemplando algo imposible y buscan a como dé lugar explicarlos. Aunque en casi todos los casos fallan estrepitosamente, su viaje en la historia por lo general se basa en la búsqueda del sentido racional a lo paranormal. Además, en el thriller sobrenatural, estos poderes psíquicos y objetos poseídos sí tienen gran injerencia en el resultado de los acontecimientos, resolviendo las historias, no siendo detalles meramente cosméticos como en el realismo mágico. Parece también haber una necesidad persistente de crear submundos. En ambos géneros, los sucesos mágicos no suceden en la totalidad del mundo, sino en escenarios concretos. Macondo y Yoknapataufa, por ejemplo. King lo usa todo el tiempo. Sus historias generalmente se centran en un pequeño pueblo gringo en mitad de la montaña o al lado de un gran bosque, cuyos eventos sobrenaturales remueven los cimientos de la misma realidad. Pero tal cual en Comala de Pedro Páramo o en Macondo de 100 años de soledad, estos acontecimientos no tienen relevancia en el mundo exterior. Tal vez esta necesidad se centre en el esfuerzo por inferirle realismo a lo que pasa, como un intento de demostrar que esos eventos inexplicables sí pasaron, pero que nadie más lo sabe porque sucedió en un pequeño pueblo olvidado. El realismo mágico también está colmado de misterios, pero estos misterios se basan más que todo en la imposibilidad de explicar los acontecimientos, careciendo del tono misterioso debido a que los personajes rara vez se cuestionan la verosimilitud de lo que está pasando. En cambio, en el thriller sobrenatural, el misterio lo es todo, si no, no sería un thriller, desde luego. Aquí, los personajes, por más que se esfuercen en explicar o controlar el fenómeno mágico o paranormal, no van a poder, y con cada respuesta surgirán una miríada de preguntas. Todo esto en un tono ominoso, representado en que las vidas de estos personajes sí corren peligro inminente con cada paso que se acercan a la imposible verdad. En cambio, en el realismo mágico, los personajes, a pesar de que corren peligros gracias a los eventos sobrenaturales, la percepción de estos siempre es jocosa, o los nefastos resultados suelen percibirse como algo nada más que accidental. Como buenos americanos, ambos géneros se inspiran en cosmovisiones indígenas. Los hispanoamericanos de las culturas andinas, centroamericanas y caribeñas, los angloamericanos de los nativos de Norteamérica. Sin embargo, se siente más marcada esta influencia en el realismo mágico. Quizás sea porque los colonizadores de Centro y Suramérica tuvieron una política más tolerante hacia los indígenas y hasta cierto punto se mezclaron con estos, sobreviviendo un poco más de la identidad cultural precolombina en Latinoamérica. En cambio, el colonizador de América del Norte, como es bien sabido, fue un poco más severo con la población indígena local, exterminándola casi toda y rechazando categóricamente sus influencias. Por eso vemos que en el realismo mágico, las inspiraciones indígenas son más aceptadas como parte de la normalidad y contribuyen a ese surrealismo de las narraciones de los hispanoamericanos.
En contraposición, en el thriller sobrenatural, más concretamente el gótico norteamericano de Faulkner, vemos cómo lo indígena se rodea de un tono ominoso, como si los espíritus de estas culturas masacradas se ensalzaran en atormentar a los norteamericanos, como una especie de venganza que, aunque inocua, resuena ampliamente en la conciencia colectiva, orientándola siempre al terror. Mientras en 100 años de soledad vemos que los indígenas Wayuu viven con los buendías en Macondo, en Luz de Agosto vemos como los Chickasaw han sido desplazados de Yoknapataufa, poblado que ellos mismos han fundado. Por último, tenemos la carga simbólica y psicológica de lo sobrenatural. Otra gran diferencia de estos dos géneros es que en el realismo mágico, lo sobrenatural funciona como una metáfora de la historia, la identidad o el destino de un pueblo. En cambio, en el thriller sobrenatural, lo paranormal suele ser una manifestación del trauma psicológico o del miedo. La fantasía americana, en el sentido canónico y tradicional de la fantasía clásica, existe. Estas también siendo inspiradas profundamente por la percepción del medio europeo, como las obras de Tolkien y Lewis. Sin embargo, existe otra fantasía que tiene sus raíces en el continente mismo, la verdadera fantasía panamericana, representada en dos caras de la misma moneda, separadas por fronteras geopolíticas: el realismo mágico de Centro y Suramérica y el thriller sobrenatural de Norteamérica. Su principal similitud siendo la cohesión de lo sobrenatural con la cotidianidad, habitualmente estos elementos mágicos contenidos en un contexto local concreto. Su más tangible diferencia siendo el tono. El realismo mágico es más folclórico y relajado con estos elementos fantásticos, y el thriller sobrenatural lo percibe todo de una manera más aciaga. Asimismo, la injerencia de lo paranormal en el realismo mágico rara vez trasciende más allá de algo decorativo. En el thriller sobrenatural es la magia la que hace a la historia avanzar. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Un intento, espero que no en vano, de destacarnos a los hispano y angloparlantes de América como parte del mismo continente, que por más que nuestras realidades sean distintas de muchas maneras, nos unen las expresiones artísticas. ¿Y qué mejor forma de unir un pueblo que a través del arte? ¿Qué mejor manera de resaltar nuestras realidades que mediante un poco de magia? Este es un tema que da para controversia, lo sé, pero toda discusión es sana si se hace desde el respeto. Así que te invito a comentar si tienes opiniones contrarias o si mi argumento no te ha terminado de convencer. Asimismo, si tienes opiniones similares, tampoco dudes en hacérmelas saber. Tampoco olvides darle like y suscribirte para ayudar a aumentar mi visibilidad en la plataforma y poder seguir haciendo este contenido que tanto nos apasiona. Además, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme más activamente, considera suscribirte a mi Patreon o sección de miembros del canal. Como siempre digo, a pesar de ser la mejor recompensa que alguien tome de su tan valioso tiempo para ver mis videos, no solo de pan y agradecimiento viven los hombres. Sin más, esto es por ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.